Mi nombre es Ignacio Gasante Chinchilla y esta es la tarea número 4 de electrónica analógica. Entonces, me tocó hacer el ejercicio número 2 del examen. Aquí nos dan estos datos del transistor MOSFET. Entonces, en que Kp tiene este valor, que la threshold es 0.4, que la relación del width con el length es de 20 a 0.18, la corriente del drain es 0.5 miliamperios y que la corriente resistencia 1, resistencia 2 es 10% de la corriente del drain. Aquí está. Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo primero que nos piden es calcular el valor numérico de la terminal del surtidor VS, pero eso no se puede hacer de buenas a primeras. Primero hay que calcular la tensión del gate source. Entonces, y antes de eso hay que calcular la constante K. Entonces, la constante K se calcula por medio de esa fórmula que es la de saturación. Suponemos que el transistor está en saturación porque la ecuación es más fácil, honestamente es por eso. Entonces, utilizando los datos de la primera parte, sustituimos y obtenemos que K es 1/90. Ujú. Entonces, ahora para conseguir este VGS lo que hacemos es sustituirla en la ecuación. Y como es una ecuación cuadrática, vamos a obtener dos respuestas. Esta primera y esta otra segunda. Ahora, aquí el asunto es en el cuál de las dos es la correcta. Y aquí, como podemos ver, el threshold era 0.4, como dice aquí. Ujú. Entonces, si el transistor está en saturación, significa que el voltaje de gate source es mayor al voltaje threshold y solo ocurre en este. En el otro, pues no. Entonces no podría estar en saturación en este caso. Y ahora sigue el cálculo de la resistencia número 2. Aquí vemos que la resistencia número 2 tiene el mismo voltaje que el gate source. Entonces sería voltaje entre corriente. La corriente que nos dicen es 0.5 miliamperios. Pero esa es la corriente de este lado derecho. Nos dicen que la corriente que pasa por resistencia 2 es 10% de esta otra. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer por ley de Ohm es dividir el voltaje entre corriente y nos va a dar la resistencia, que es 12.242 ohmios. Y ahora, para calcular el voltaje drain source, lo que vamos a hacer es hacer una malla aquí derecha y como vemos que es el voltaje de esta resistencia más esto nos tiene que dar 1.8. Significa, aquí está montada la ecuación, que lo que hay que despejar es nada más este voltaje de drain source y obtenemos que es 1.44 voltios. Ahora, comprobación para la zona de operación. Aquí se comprueba que el MOSFET está en saturación porque vemos que el voltaje drain source es mayor que el gate source menos el threshold, que es 1.44, es mayor que 0.212. Esto es importante porque si no habría que devolverse y hacer todo lo mismo pero con consecuciones de óhmica, porque si no está en saturación pero el threshold es mayor al, el gate source es mayor al threshold, significa que está activado. Ok, ahora seguimos con el voltaje del gate a tierra. Aquí es pues simplemente el voltaje del gate source más el voltaje de la resistencia esta. El voltaje de esta resistencia es 200 por la corriente, que esa sí es 0.5 miliamperios, y eso nos va a dar 0.721 voltios. Y ahora, para el cálculo de resistencia 1, que es la malla izquierda, ahora tenemos este voltaje, hay que restarle este voltaje, menos este otro voltaje, exactamente como está ahí, solo que está despejado. Ahora, si pasamos este voltaje de la resistencia a corriente por resistencia, ya tenemos todos los datos, porque estos ya habían sido calculados previamente. Si se hace el despeje, se obtiene que la resistencia 1 es de 21.300 ohmios. Ahora, a modo de repaso, tenemos que el voltaje de gate source correcto es 0.612 voltios, que mi resistencia 1 es 21.300 ohmios, que mi voltaje del gate a tierra es 0.721 voltios. Mi voltaje del drain source es 1.44
y que mi otra resistencia es de 12.242 ohmios. Estos serían los datos que nos pide el enunciado encontrar. Muchas gracias por su atención.